como todos saben, en este tiempo, la tecnología realmente ha tomado un papel preponderante. Aunado a esto, la situación actual que vivimos debido a la pandemia del COVID-19, pues nos ha generado una serie de desarrollo también de las nuevas tecnologías, incluyendo las APPs. ¿Por qué? Porque muchas empresas se han visto obligadas a vender sus productos, bienes y servicios a través de estos medios. Además, en la actualidad muchas empresas utilizan las APP como herramientas también de verificar la calidad y el control de sus procesos, de sus movimientos, de la satisfacción de sus clientes. Entonces es importante conozcamos un poco cómo se pueden proteger estas APP. Desde el punto de vista legal, pues actualmente muchas empresas las desarrollan como parte de sus procesos. La protección de las APP móviles estaban basadas en las leyes de propiedad intelectual y derecho de autor. Las APPs están formadas realmente por dos elementos fundamentales. Un elemento externo, como son los dibujos, los colores, el tipo de letra, ¿verdad? Y los elementos internos, como el software y los programas informáticos, pero también están formadas por un elemento externo, ¿verdad? Que son todos los dibujos, letras y colores que las componen. Ambos elementos están protegidos por la ley de propiedad intelectual y derechos de autor. El elemento externo principal que protege la APP es la marca, ¿verdad? Que es con la cual se identifica un producto o servicio frente a los clientes. ¿Qué es en realidad una marca? Pues se define como marca todo signo o todo dibujo que permite diferenciar los productos o servicios de una empresa frente a otra. Algunos de los ejemplos de APPs que son más populares en esta época, tenemos a Google Maps, ¿verdad? Que todos en algún momento hemos utilizado esta app, Facebook y YouTube, que son de las plataformas realmente más utilizadas en redes sociales. Y en tiempos de pandemia, pues algunas de las apps que más famosas se han vuelto son como Uber Eats y Uber, donde podemos adquirir realmente cualquier tipo de bien. Y especialmente estas dos últimas han tomado más auge. ¿Cómo se protege una marca? Pues las marcas se protegen registrándolas ante la Oficina de Propiedad Intelectual de cada país, confiriéndole a su titular el derecho exclusivo a utilizarla. ¿Cuánto dura la protección de una marca? Pues la protección de una marca dura 10 años. Estos 10 años pueden ser renovables siempre que se realice una solicitud previamente por el titular ante la Oficina de Propiedad Intelectual correspondiente. Les traigo por acá un par de ejemplos sobre la solicitud de marca y el certificado de registro, ¿verdad? Tenemos a colegas y amigos de diferentes países, pero les coloco por aquí el primero, que es un formulario que van a ver en color rosa, que es un formulario de solicitud de registro de marca de Guatemala. Este formulario nos pide para poder ingresar una marca que coloquemos pues quién es el titular, ¿verdad? ¿Cuál es la información del titular? Sea una persona natural o si es una empresa, pues la información de la empresa y de su representante. Nos solicita además que indiquemos cuál es la marca, ¿verdad? Cuáles son los productos o servicios que componen esa marca y si tuviera algún diseño, en este caso vemos por acá en la parte inferior derecha, el diseño que tiene, pues también que lo coloquemos, ¿verdad? Porque es importante proteger todos estos elementos. Un punto que se debe tener en consideración es que las marcas se clasifican en 45 clases. Las primeras 34 son productos, es decir, jabones, medicamentos, tabaco, licores, ¿verdad? Productos de limpieza en general, diversos tipos de productos que usted puede encontrar en el mercado. Y de la clase 35 a la 45 son servicios, ¿verdad? Aquí entran servicios financieros, servicios bancarios, servicios de transporte, servicios tecnológicos, servicios de ingeniería, servicios jurídicos, legales, ¿verdad? Entonces es importante verificar la clase también en la que corresponde nuestro producto o servicio para protegerlo de manera adecuada. Una vez que ya hemos seguido todo el proceso de registro de la marca, pues nos van a extender un certificado de registro o un título de registro, ¿verdad? Acá en la parte derecha de la pantalla podrán ver un certificado de registro, en este caso el CNR, que es el registro de El Salvador, pues donde ya finalizado el proceso se va a indicar
la fecha de inscripción de la marca, el número de registro que se le ha asignado, los productos, quién es su titular y la vigencia también de la marca. Entonces, similares también en el resto de países. Contiene realmente la misma información, pero les coloqué esto como ejemplo para que ustedes pudieran tener una idea de cómo funciona el proceso. Antes de entrar a la parte del derecho de autor, pues les quería comentar, de las preguntas que mayormente nos hacen es ¿cuánto dura el proceso de registro de una marca? Pues el proceso de registro de una marca dura de 6 a 8 meses, ¿verdad? En unos países, pero a nivel de Centroamérica menos es el tiempo que demora. La otra pregunta que nos hacen, ¿a partir de cuándo empieza mi derecho? Pues realmente su derecho empieza a partir que usted presenta o somete su solicitud de registro ante la autoridad correspondiente, ¿verdad? A partir de ese momento, pues inician los derechos para utilizar de manera exclusiva su marca o el diseño de su producto o servicio. Sin embargo, las marcas tienen una característica y es que son territoriales, es decir, no me vale registrarla únicamente en mi país, sino que debo de inscribirlo en los diversos países donde yo creo que se puede utilizar. Un punto muy interesante es que a nivel de Centroamérica somos una región muy pequeña, entonces es muy común que de repente se registre una marca, por ejemplo, en Costa Rica, y se olvide registrar en el resto de países y poco a poco pues ha tenido posicionamiento la marca y se va extendiendo pues su uso en el resto. Entonces es importante que si nosotros pensamos lanzar un producto o pensamos lanzar un servicio, pues esta marca se inscriba en todos aquellos países y en el caso de Centroamérica se sugiere tratar de inscribirla en todos los países centroamericanos porque somos una región muy pequeña y es muy común que nuestro producto o servicio se vaya a expandir y se nos pase por alto el registrarla o que de repente alguien más venga, vea la marca, le guste, le parezca interesante y pues venga y la inscribe en el resto de países y ya tengamos muchos problemas para utilizarla. Entonces, es un elemento que antes de lanzar ustedes su app, ¿verdad? Deben verificar para evitar cualquier inconveniente futuro. Como les indiqué al principio, las marcas son elemento externo realmente de una app, pero el elemento interno de la app es definitivamente el software o el programa informático que la compone, ya que con él se permite el funcionamiento adecuado de la app. ¿Cómo está protegido un software? Pues el software está protegido mediante los derechos de autor. De la misma manera que se protege un libro, una escultura, una pintura o cualquier otra obra. ¿Qué es el derecho de autor? El derecho de autor, de conformidad a la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, se utiliza para describir todos los derechos de los creadores sobre obras literarias o artísticas. En este concepto entraría también lo que son las app, los programas informáticos y los programas de ordenador. Las obras que se prestan a la protección por derecho de autor van desde los libros, la música, la pintura, la escultura, las películas, hasta, como les decía, los programas informáticos, las bases de datos, ¿verdad? Los anuncios publicitarios, los mapas y los dibujos técnicos. Una de las preguntas que más nos hacen es si se registra o no se registra el derecho de autor. ¿Por qué? Porque ya es conocido por parte de muchos de los consumidores que el derecho de autor se adquiere desde el momento de su creación. Entonces, la pregunta del millón es, bueno, pero si ya lo adquiero y yo ya soy propietario, ¿por qué debo de inscribirlo? Pues debo mencionar que si bien es cierto en la mayoría de países y conforme al convenio de Berna, que es el convenio internacional que protege el derecho de autor, la protección del derecho de autor se obtiene automáticamente desde su creación sin necesidad de efectuar ningún registro ni otro trámite, se recomienda depositar o inscribir la obra siempre ante las oficinas de derecho de autor de los diversos países. ¿Por qué? Porque esto nos permite contar con un elemento de prueba, ¿verdad? En caso surja un conflicto relativo a la obra. En el caso de nosotros que estamos exponiendo, pues si llega a surgir un conflicto relativo a la app, por ejemplo, para aclarar algún tipo de controversia que hubiere sobre la titularidad de la obra o sobre quién es el creador de esta obra, ¿verdad? O a fin de establecer la vigencia de los derechos adquiridos por medio del derecho de autor.
O, por ejemplo, recordemos que las APP y todos los derechos de propiedad intelectual, como las marcas, las patentes de invención, pues son activos intangibles para las empresas, ¿verdad? Si es necesario llevar a cabo una transacción financiera, una venta de activos, una cesión o transferencia de derechos, este activo pues se va a tener que demostrar por medio del certificado de registro o el depósito de registro, ¿verdad? Que acredite que somos titulares de esta APP. Por eso es importante registrar o depositar nuestra obra ante las oficinas de propiedad intelectual de los diversos países. ¿Qué derechos nos otorga inscribir nuestra APP, obtener nuestro derecho de autor? Pues son dos derechos básicos los que el derecho de autor concede. Primero, un derecho patrimonial, ¿verdad?, que permite que el titular de los derechos obtenga una compensación financiera por el uso de sus obras con terceros. Por ejemplo, el derecho al titular de percibir una remuneración por el uso de la obra o también de prohibir su utilización, así como cualquier publicación de la obra en medios sin su permiso. Es decir, con los derechos patrimoniales obtenemos una remuneración, un beneficio económico por utilizar la obra, ¿verdad? Nos da el derecho de explotar la obra, de publicarla, de venderla, de cederla y obtener un beneficio tangible en dinero. Es una de las principales ventajas. Pero ¿qué otro derecho también nos concede? Pues nos concede un derecho moral. Y acá no se protege un interés patrimonial, sino más que todo un interés intangible, ¿verdad?, que está relacionado a reivindicar la paternidad sobre la obra, ¿verdad? ¿Quién es el padre de la obra? ¿Quién es el creador de la obra? Y también le concede al autor el derecho a evitar cualquier tipo de modificación o alteración sin su consentimiento, ¿verdad? Entonces, son dos tipos de derechos: los derechos patrimoniales, que son netamente económicos, y los derechos morales, que son intrínsecos al autor, ¿verdad? Y están referidos realmente a reivindicar que él es el padre de la obra y que él es su creador. ¿Cuál es la vigencia del derecho de autor? Pues el derecho de autor se extiende durante toda la vida del autor y hasta entre 50 y 75 años después de su muerte. Es decir, realmente es un derecho bastante largo porque se extiende durante todo el tiempo que vive el autor y hasta después de su muerte. Por eso ustedes han visto que en algunos casos hay conflictos con los herederos respecto a la autoría, ¿verdad?, de alguna obra. ¿Por qué? Porque esto se extiende luego de su muerte. Entonces es importante también ahí la parte de que este derecho se haya registrado, se haya depositado y existe un elemento de prueba. En el caso de las personas jurídicas, obviamente, si una persona jurídica es la propietaria o la titular de la APP, pues no existe una muerte como tal, entonces el plazo se cuenta a partir de la primera divulgación, ¿verdad? Los plazos varían, se los coloqué entre 50 y 75 años, porque el convenio de Berna dice que el plazo mínimo es 50 años, pero deja abierta la posibilidad que cada legislación establezca plazos un poco distintos. Y es así como en Centroamérica, les he colocado por acá un pequeño cuadro donde pueden ver que los plazos son un poco diferentes en cada uno. En Guatemala son 75 años, ¿verdad?, después de su muerte. El Salvador son 70, Honduras son 75 años también, Nicaragua son 70 y Costa Rica también son 70. En el caso de Costa Rica se puede pactar también un plazo menor o por acuerdo realmente entre el creador de la obra y en este caso la persona jurídica que ha encargado la obra. ¿Quién es realmente el titular de la APP? Pues la propiedad de la APP corresponde a su autor, es decir, a la persona física que la crea por el solo hecho de su creación. En ese sentido, se presume autor de un programa de ordenador al que se indique como tal en el propio programa, señalándose así con su nombre, con su firma, con su sello o cualquier otro signo identificativo. Es decir, es la persona física. ¿Por qué? Porque una persona como jurídica, una empresa, una compañía, realmente no puede crear como si a una APP, ¿verdad? Se necesita el apoyo de una persona natural, de un empleado, de un colaborador dentro de la compañía que lleve a cabo la realización de la misma. Entonces viene la pregunta del millón. ¿Qué ocurre con las personas jurídicas? ¿Cómo pueden ser entonces consideradas autoras de una APP?
Pues en este caso nos encontramos en dos supuestos. El primero, que la APP ha sido creado por un trabajador de la empresa como parte de las funciones de su cargo. Y la otra es que la APP haya sido elaborada por encargo a un tercero a través de un contrato de servicios profesionales. En ambas situaciones, será la empresa o será la persona jurídica, compañía, la titular de los derechos patrimoniales de la APP. ¿Qué se sugiere en ambos casos? Pues se sugiere llevar a cabo un contrato de cesión de derechos, por medio del cual la persona creadora de la obra, el trabajador o el tercero a quien le hemos encargado su realización, pues lleve a cabo la cesión de los derechos patrimoniales, es decir, los derechos económicos de la obra a la empresa, a la compañía que se la ha encargado, porque de esta manera pues podrá comprobar que el verdadero dueño es la persona jurídica. Hago mención que es sobre los derechos patrimoniales, es decir, los derechos económicos de la obra, no sobre los derechos morales. Los derechos morales, los elementos intrínsecos relativos a la paternidad de la obra, no pueden ser cedidos, porque eso está referido a que es la persona natural, ¿verdad?, quien ha creado realmente la obra, aunque haya sido por encargo. Entonces, el derecho moral no se puede ceder. No obstante, la mayoría de legislaciones presumen que con la cesión de derechos que se hace del trabajador a la persona jurídica, a la empresa, pues también se da la posibilidad de explotar ese derecho moral, es decir, de poder consignar quién es el padre de la obra, de poder hacer una publicación de la obra, ¿verdad? Es parte de los derechos que se conceden como parte del proceso de cesión de los derechos patrimoniales. Ahora bien, no podríamos hacer una modificación sustancial a la obra sin el permiso de su verdadero titular, ¿verdad? O su verdadero creador, que es la persona jurídica. Pero para efectos de explotar la obra, de comercializarla, de venderla, ¿verdad? Sí le corresponde a la persona jurídica la titularidad. Les traigo por acá un par de ejemplos. El primero que vemos por aquí es una solicitud de inscripción en Costa Rica. En este caso era de una persona jurídica, la propiedad, y se relacionó pues toda la información, tanto del autor, que es la persona natural, se indicó quién es el título cuál es el título de la obra, se indicó una breve reseña de la obra, en qué consistía, ¿verdad? Y se indicó además la información de la persona jurídica, el nombre y los datos de la asociación, ¿verdad? Este es en el caso de Costa Rica, y aquí a mano derecha van a ver pues un auto de admisión, le llamamos nosotros, de la solicitud de depósito en El Salvador, ¿verdad? En el cual una vez que se ha calificado pues la solicitud de derecho de autor, pues se admite y se ordena que se registre. En este caso, pues se indica que quién fue el solicitante, ¿verdad? Y cuál fue la obra que se está admitiendo. Los modelos realmente varían de país a país, pero los requisitos son básicamente lo que les he indicado. Se relaciona la información tanto de la obra como del titular y de su creador, ¿verdad? Y con base a eso ya los registros examinan y podemos determinar que si todo está en orden, pues se procederá a su depósito o a su inscripción. Una vez que se inicia el proceso, el cual realmente también varía según cada país. En algunos países es un proceso muy ágil, demora 1 o 2 meses. En otros países, como Honduras, por ejemplo, es un proceso mucho más extenso, similar al de una patente, puede demorar hasta 1 año. Pero una vez que ya se ha analizado la documentación presentada, el registrador considera que está en orden, pues se procede a su inscripción. Les traigo por acá un certificado de registro de El Salvador, ¿verdad?, en el cual se ha depositado ya la obra y se relacionó pues el número de depósito, la fecha de presentación, el nombre de la obra, quién es su titular, ¿verdad?, una breve descripción realmente de la obra y se hace referencia a si la obra ha sido inédita o ya ha sido divulgada al consumidor. La pregunta aquí es, ¿por qué estamos hablando acerca de proteger o no una APP? ¿Cuál es realmente la importancia de proteger nuestra APP? Pues se recomienda el registro o el depósito de la APP para poder hacer valer los derechos que se poseen sobre la misma y reclamar así indemnizaciones, por ejemplo, por el uso indebido de esta o daños y perjuicios sufridos.
¿Qué es lo que sucede? Muchas veces no depositamos nuestra obra, nuestro sitio web, por ejemplo, no lo tenemos inscrito, o no inscribimos nuestra marca, o no inscribimos el nombre de nuestra empresa, y nos corremos el riesgo de que si de repente un tercero viene y copia una parte de nuestra app o una parte de las imágenes, o de repente copia el nombre o el nombre de nuestro establecimiento, y nosotros no tenemos esto registrado, pues nos vemos en el riesgo de que pues se pueda hacer una competencia desleal y no podamos reclamar daños y perjuicios por lo que se nos está ocasionando. Nosotros hemos tenido muchísimos casos donde los creadores de una marca, los creadores de una obra, pues se han visto involucrados en problemas porque le copian o una parte o les copian el total de la obra, y a la hora de las horas no tienen cómo demostrar que ellos son los propietarios. Es un tema muy complejo demostrar que se es propietario de algo, y esto puede llevar a juicios largos que a la hora de las zonas van a traer realmente un desgaste, no solo a nivel personal, sino también económico. Implica una serie de inversión que las compañías hacen para llevar a cabo sus creaciones, sus app, y por eso se recomienda registrar pues no solo la marca, el nombre comercial de su compañía, sino también su app, su sitio web, ¿verdad? Es importante que ustedes lo puedan proteger para hacer valer sus derechos frente al uso indebido que terceros puedan hacer o que les puedan copiar o les puedan tratar de imitar, ¿verdad? Su producto, su diseño, su obra. Me han preguntado si existe otra forma, además de las marcas y los derechos de autor, para proteger las app. Y les debo comentar que en algunos países se permite proteger los elementos gráficos de las app, los IQ, ¿verdad? Que por aquí hay algunas personas, ingenieros informáticos, que tal vez están muy relacionados con el término, los iconos, así como los símbolos, los números y el tipo de letra por medio de un diseño industrial. Un diseño industrial es una figura similar, un hermano de las patentes de invención que requiere menos requisitos, ¿verdad? Pero que protege la parte estética de un producto. En este caso, el diseño industrial debe de ser novedoso, original e independiente, ¿verdad? Países como Argentina y España, y en el caso de Centroamérica, Costa Rica y Honduras, sí han permitido la utilización de esta figura para estos elementos gráficos, ¿verdad? Para los símbolos y letras, siempre y cuando sean novedosos y tengan una función netamente ornamental, es decir, únicamente diseño, no implique ningún tipo de utilidad, ¿verdad? Sin embargo, debo de señalar que esta figura de los diseños industriales para proteger las app es novedosa, ¿verdad? Es novedosa, se empezó a discutir por la OMPI en 2017, y muchos países todavía no aceptan la misma como parte de la forma de inscribir las app, por lo que en los casos en los que sí se ha dado un registro de diseños industriales, pues ha sido analizando los casos puntuales, ¿verdad? No es algo todavía completamente uniforme en los países, y sí, cuando se ha permitido, como se los indico, ha sido analizando la situación puntual, ¿verdad?, de lo que se presente. Entonces, es importante que ustedes, cuando vayan a inscribir su app, pues verifiquemos antes en qué país lo vamos a inscribir y cuál es la legislación, y en los casos que se permite inscribirlo como diseño industrial, pues tenerlo también en cuenta. Normalmente los diseños industriales tienen una vigencia de 5 años, renovables por una sola vez, entonces es una figura que también está a disposición en muchas de las legislaciones. Y para finalizar, les quiero dejar por acá un caso que sucedió sobre la importancia de proteger nuestros derechos, ¿verdad? Y en este caso, la agencia francesa de prensa AFP y la agencia Getty Images pagaron una suma de 1.2 millones de dólares en concepto de indemnización a Daniel Morel por el uso y comercialización sin autorización de unas fotografías publicadas sobre el terremoto de Haití en 2010. Las cuales habían sido republicadas, o sea, retuiteadas en Twitter sin autorización del verdadero autor. Este es el monto más alto que una corte estadounidense otorgó hasta este momento por un juicio de derechos de autor. Entonces, es esta la importancia de proteger nuestras app, de proteger nuestros derechos de propiedad intelectual, pues porque debido, si no tenemos la debida protección, ¿verdad?, nos vamos a ver afectados y no vamos a poder reclamar daños y perjuicios. Entonces, dejo las preguntas para el final. Pasará a continuación a darles una breve explicación sobre las figuras, contractuales
Y sobre el comercio electrónico, la licenciada Fabiola Torres. Hola, buenos días. Gracias, Ruth, por esta introducción a cuáles son los derechos de propiedad intelectual que son protegibles desde las aplicaciones móviles, como comentó, es la marca, es